¿Sí? Así que hoy un tiempo lindo donde vamos a compartir qué Dios pide de nosotros. ¿Sí? Estamos atentos. ¿Alguien sabe acá, me puede decir en la iglesia, si sabés lo que Dios pide de vos? Acá veo muchas cabecitas, muy bien, muy bien. Hoy vamos a estar juntos, unánimes, meditando en la palabra del Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a estar ministrando, ¿sí? A medida que la palabra es predicada, a medida que vayamos pensando, meditando y aceptando la palabra de nuestro corazón, el Señor va a ministrar y el Señor se va a mover con poder en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, lo que está alrededor, nuestra familia, nuestro trabajo. ¿Lo creemos? Amén, amén. Entonces vamos a estar leyendo en 2 de Crónicas 10, 12, 13. Dice, ¿qué pide Dios de ti? Nos quedamos un rato acá. ¿Qué pide Dios de ti? Recuerdo que cuando recibí a Jesús como mi salvador personal, hace mucho tiempo, la chica que me llevó al Señor me presentó a Jesús como mi salvador y mi sanador. Así que me acuerdo que me guió a una oración de decir, me preguntó, ¿querés recibir a Jesucristo como tu salvador? Y yo decía, sí quiero. Y fue un día hermoso. Y ella me conducía a que yo podía acercarme a Dios, que yo podía pedirle a Dios. Así que me encantaba saber que yo podía ir a un Dios sobrenatural, poderoso a pedir. Así que le pedía de todo. Problemas, o para mi familia, o el trabajo, la salud, lo que sea, yo sé que podía ir a Él y Él me iba a escuchar. Y estaba muy bien y Dios le gustaba. Pero me daba cuenta que era un camino de ida, porque en mi relación con Dios, ¿no es cierto?, el camino es de ida y de vuelta. Es decir, yo le pido a Dios, pero cada uno de nosotros tenemos que saber qué pide Dios de nosotros, ¿sí? Ahora que hemos crecido ya nos damos cuenta. A medida que vamos leyendo la palabra, ahí vamos descubriendo qué nos pide el Señor, ¿sí? Así que vamos a estar leyendo en 2 de Crónicas 10, el 12 y el 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el 13, y que guardes los mandamientos de Jehová. Así que son 5 requisitos básicos, ¿no es cierto?, que el Señor nos está pidiendo. ¿Y qué significa pedir? ¿Cómo podemos definir qué es pedir? Es comunicar a una persona lo que se desea o lo que espera con la intención que la otra persona lo haga o lo dé, ¿sí? Así que entendemos que cuando el Señor nos está pidiendo, esa es su deseo o su intención, ¿no es cierto?, de que hagamos algo. Y ahí nos vamos a la acción. El primer requisito, ¿cuál es? Que temas a Jehová tu Dios. Que temas a Jehová tu Dios. Y acá no es miedo, ¿sí? El concepto natural que nosotros tenemos es miedo, sino que significa todo lo contrario. Pero vamos a leer primero en Proverbios 9:10, y dice, primer requisito, ¿cuál es? El temor a Jehová. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, del Santísimo es la inteligencia. Así que, como les decía, no es miedo, no es un sentimiento de miedo, sino que es una actitud de mi voluntad de reconocimiento de Dios, de reverencia a Dios, de admiración a Dios, de amarlo a Dios, de adorarlo a Dios, de honrarlo y de obedecerlo. Todo eso significa el temor de Dios. Todo lo contrario a lo que pensábamos, ¿sí? Dios no es un Dios que le gusta que le teman, que le tengan miedo, porque es un Dios de amor que se acerca a su creación con lazos de amor y con una actitud de cuidado y de protección, ¿sí? Así que todo eso significa el temor de Dios. Así que podemos estar pensando, en esta forma estoy temiendo a Dios, porque Él me lo está pidiendo, que le tema a Él. Es decir, podemos estar pensando, lo estoy honrando, lo estoy obedeciendo,
lo estoy reverenciando, lo estoy admirando, tengo un reconocimiento de Dios sobre mi vida, que es un Dios soberano, poderoso, omnisciente, omnipotente. Dice que el comienzo de la sabiduría es temer al Señor. Y el Señor hoy nos está pidiendo eso. Entonces tenemos que hacer un análisis. La palabra nos confronta. Tenemos que hacer un análisis si hoy, a esta altura de mi vida cristiana, de mi madurez, estoy temiendo a Dios de esta forma. El temor de Dios comienza cuando tengo pleno conocimiento de quién es Él, ¿sí? Pleno conocimiento de quién es Él. Ahí comienzo a temer a Dios, a honrarlo, a admirarlo, a reverenciarlo. Ahora, la pregunta es, ¿puedo temer a Dios si no lo conozco por experiencia? Va la pregunta. ¿Puedo temer a Dios si no lo conozco por experiencia? Y no, porque cuando yo conozco a Dios de oída, ¿sí? Ahí no genera nada el temor, porque no lo conozco. Pero cuando yo empiezo esa relación con el Señor, de conocerlo, de entender, de saber sus cualidades, ¿sí? Cuando empiezo a ver cómo obra Él en mi vida y en los demás, ahí comienzo verdaderamente a conocer al Señor por experiencia, por lo tanto puedo temerlo. Pero si no, todavía me falta mucho tiempo, ¿no es cierto?, para poder cumplir lo que Él hoy me manda. Y el temor a Dios es progresivo, ¿sí? Por lo tanto, yo debo invertir tiempo en conocerlo. Así que cuando cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿sí? Nos recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y empezamos a crecer, ¿está bien? Y empezamos a buscarlo en la Biblia y empezamos a orar y lo empezamos a conocer a través de su palabra, ¿no es cierto? De ese día hasta ahora, ¿hemos progresado o no hemos progresado? A ver, díganme que sí. En tu casa decime que sí también. Es así, el progreso progresivo, la madurez espiritual que lo vamos teniendo, no quedándome quietita, sino activando en la búsqueda del Señor, de mi tiempo con Él, en comunión, en lectura de la palabra, en meditar y en aplicarla a mi vida. Ahí acelero mi maduración espiritual y puedo hoy decir, hoy sí, Señor, sigo progresando, ¿no? Pero podemos decir todo, Señor, tengo temor de vos. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Ahora, segundo, vamos a ver qué otra cosa más. Dijimos que eran 5 requisitos básicos que el Señor nos pide. El segundo que nos pide es que andes en todos sus caminos. Que andes en todos sus caminos. Así que, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo andar en los caminos de Dios? ¿Cómo es que Él me pide que ande en sus caminos? Así que cuando yo conduzco cada camino de mi vida de acuerdo a la palabra de Dios, ahí estoy caminando en su camino. Porque, ¿vieron el versículo que dice que la palabra, ¿qué es la palabra? La Biblia. La palabra es lo que el Señor hizo que salga de su boca y que se escriba por inspiración del Espíritu Santo. Esa es su palabra, y está todo escrito. Entonces, el Señor dice la palabra que la palabra de Dios, la Biblia, es lumbrera a mi camino. Por lo tanto, me alumbra, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios me guía. En mis propios caminos naturales, la palabra de Dios me guía. Y cuando yo incorporo la palabra de Dios a mis caminos, ahí estoy cumpliendo esto. Por ejemplo, nosotros naturalmente hemos hecho caminos, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. El camino de la familia, del hogar, del trabajo, del dinero, de la iglesia. ¿Cuántos caminos, ¿no es cierto?, que tenemos de mi relación con el Señor? Tantos caminos naturalmente hemos hecho. Pero ¿qué pasa? Cuando no conocíamos al Señor, ahí caminábamos en nuestros propios caminos, nos dirigíamos a nosotros mismos, ¿sí? Pero ahora que ha pasado el tiempo y que nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Salvador personal y le permitimos, ¿no es cierto?, que Él transforme nuestras vidas, ahí
¿qué hace? Bueno, tengo que empezar a entender esto. Bueno, Señor, vos me pedís acá que yo ande en tus caminos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la palabra de Dios a cada camino que he trazado en la vida diaria. ¿Sí? Recuerdo que en este tiempo, cuando el Señor me hablaba, 2004, cuando estaba preparando esto, el Señor me decía, anda a tu devocional año 2004, esa que guardaba todo. Pero muy interesante porque era la primera vez que Él me hablaba de andar en sus caminos, ¿no? Entonces, el versículo de mi devocional era el que vamos a leer ahora, Segunda de Crónicas 27:6. Dice, así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Así que Jotam se hizo fuerte, en otra versión dice poderoso, porque preparó sus caminos delante de Dios. Así que miren esto, por lo que se deduce de la palabra, Jotam era, esto está en la Biblia, tenía 25 años, era rey, ¿no es cierto? Pero dice que se hizo fuerte, poderoso, porque preparó sus caminos delante de Dios. Y este es el gran secreto. Preparó sus caminos delante de Dios. Y yo pensaba, bueno, él como rey, el camino de su trabajo, de su obligación que tenía como rey, cada cosa, cada dificultad, ¿no es cierto?, que tenía, iba a Dios. Cada cosa que tenía que emprender, iba a Dios. Entonces, ahí él esperaba la respuesta de Dios, la dirección de Dios, la guía de Dios. ¡Qué lindo! Por eso es que es fuerte y poderoso. Entonces, cuando nosotros aplicamos la dirección de Dios, de la palabra, a nuestros propios caminos naturales, empiezo a caminar en lo sobrenatural porque me sostiene su palabra, porque lo escucho, porque le pregunto, porque insisto, porque Él me dice. Y esa es la forma que el Señor quiere que caminemos nuestros caminos. Entonces, cuando yo estaba aprendiendo esto, el Señor me dice, mira todos los caminos que tenés. Entonces, parecido a esto, a lo que nombré recién, ¿no? Y entonces el Señor me decía, bueno, ahora fíjate en qué caminos estás caminando por vos misma, que no me has involucrado, que no estás caminando de acuerdo a mi palabra, ¿no? Entonces yo de todos dije, bueno, acá, en este. Y era el del dinero, ¿sí? Ahora voy a competir con la ofrenda. Era el del dinero. Entonces yo decía, bueno, acá realmente yo siempre dependiendo de los aumentos del sueldo, de si llego a fin de mes, no llego a fin de mes, que me pagan más, que me pagan menos, que busco una horita más, que busco una horita menos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, en este Señor, porque siempre ando caminando mis propios caminos y no te estoy involucrando. Y el Señor me contesta, miren qué interesante, porque Él me estaba enseñando, porque quería que yo empiece a incorporarlo en todos los caminos de mi vida. No en algunos sí y otros no. Entonces el Señor me dice, que vos llegues a fin de mes, me amo al Señor, ¿no? Porque Él siempre es muy claro con lo que me corrige, pero siempre me corrige en amor. Y me dice, si vos querés llegar a fin de mes, no va a depender de los aumentos, va a depender de que yo dé la orden para que tu sueldo rinda. Si yo no doy la orden, nada pasa. Podés ganar mucho, pero todo se puede ir rápido. O podés ganar poco y yo voy a administrarlo y voy a dar la orden para que puedas cubrir todos los gastos. Así que me maravilló que el Señor me explique eso. Y a partir de ahí, por eso me acuerdo y por eso lo dejé grabado en ese cuaderno, porque es necesario acordarme que ahora, de ese tiempo hasta ahora, Él ha sido mi Jehová Jireh. Pero tuve que incorporarlo, involucrarlo en mi camino y empezar a caminar de acuerdo a su palabra. Por eso cuando venían las pruebas, porque no es que así y era todo lindo, todo color de rosa, sino que cuando venían las pruebas, yo tenía que seguir caminando en sus caminos, en su palabra. ¿Amén o amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Así que el Señor nos pide, ¿no es cierto? Y Jotam hacía eso. Por eso es que, qué buen ejemplo, ¿no es cierto?
el de preparar nuestros caminos delante de Dios. Entonces también podemos hoy reflexionar. ¿En qué caminos no estás caminando en los caminos de Dios? En lo de tu familia, en lo de tu hogar, en lo de tu iglesia, en tu trabajo, en tu economía, en tus amistades, en tu relación con Dios y en otros caminos que a lo mejor no se me ocurre ahora. Pero hoy el Señor nos llama a caminar, nos llama a que lo temamos, nos llama a que andemos en sus caminos, porque realmente el Señor quiere bendecirnos, pero necesitamos caminar a la forma que Él nos está pidiendo. Amén, hermanos. Tercero, que lo ames, que lo ames. ¿Qué pide Dios de ti? Que lo ames. Leemos Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando leí por primera vez este versículo que me impactó, yo decía al Señor, no entiendo nada, pero lo quiero. No entiendo porque me impactó tanto y estaba creciendo en las cosas del Señor. Pero yo digo, si vos querés que yo te ame así, yo lo quiero, pero ayúdame, revelame, ¿sí? Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo puedo amar al Señor con mi mente y cómo puedo amar con mi corazón? Acá nos está diciendo que es de una forma integral el amor, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo puedo amar con mi mente? Y la clave está en Juan 14:15, que dice, si realmente me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Esta es la clave. Este es el gran secreto que nos da Jesús para poder amar al Señor con mi mente y con mi corazón. ¿Sí? Así que en la mente están los pensamientos, ¿no? Entonces, tengo pensamientos equivocados que vienen de mi vieja vida, de mi vieja naturaleza, y cuando me convertí, cuando acepté a Jesús en mi corazón, los traje a esta vida espiritual nueva, a este nuevo reino, ¿sí? Entonces, como esos pensamientos son corrompidos y están fuera de la voluntad de Dios, la pregunta es, si yo lo sigo manteniendo, ¿puedo amarlo de esta forma, Señor, con toda mi mente? No, imposible, imposible. Por eso es que tengo que hacer lo que Jesús me dice, que dice, si realmente me amaras, vas a obedecer mis mandamientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El Espíritu Santo nos encanta, Él está puesto, mandado por Jesucristo, para que nosotros podamos tenerlo a Él como guía, como el otro consolador, como la otra persona que nos guía y nos ayuda en esta vida cristiana. Entonces yo le puedo decir, bueno, a ver, mostrame qué pensamientos equivocados tengo, porque no lo puedo amar así. Entonces, Él te lo revela y entonces vos empezás la tarea. Me saco el viejo pensamiento y me voy a poner un nuevo. Por ejemplo, un pensamiento tengo de incredulidad en mi pensamiento. Como dijo Nati, creo en Dios, pero no le creo a Dios, que es diferente. Hasta Satanás cree en Dios, pero nosotros podemos ver la diferencia que el creer en Dios es fe, creerle a Dios es fe. ¿Vamos bien? Entonces, ese pensamiento de incredulidad me impide amar a Dios. Entonces, lo reconozco, renuncio, le pido a Dios que lo desarraigue y coloco el pensamiento que Dios me dice en la Biblia, que es el opuesto de la fe. Entonces, leo la palabra y digo, bueno, Señor, yo sé que vos sos quien dices que sos y vas a hacer lo que dijiste que vas a hacer. Yo tengo fe en que vos, Señor, me vas a ayudar y aplico todos los versículos que hay en mi vida. Entonces, saqué un pensamiento equivocado y me coloqué, decidí voluntariamente poner en mi mente ese pensamiento correcto de la palabra de Dios, que es la fe, y eso es la puerta abierta, en ese pensamiento y esa forma de actuar, es la puerta abierta para poder amar al Señor con mi corazón. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque si realmente me amas, obedecerás mi mandamiento. Entonces, ¿estoy obedeciendo la palabra del Señor en mi mente, en mis pensamientos? Totalmente.
Entonces ahí voy a poder amar al Señor con mi mente. Y con el corazón pasa lo mismo. Hay un montón de sentimientos equivocados que hoy como cristiana y cristianos tenemos, que convivimos, ¿no es cierto?, en esta vida espiritual todavía con sentimientos de mi vieja naturaleza. ¿Viste? Entonces, exactamente lo mismo. Tengo que desarraigar esos sentimientos y colocar algo distinto. Por ejemplo, tenemos raíz de amargura. Un sentimiento, entonces tenemos ira, tenemos celos, tenemos enojo, estamos tristes. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Siempre yo le pido al Espíritu Santo, revelame qué hay en mi corazón, revelame qué hay en mi mente. Entonces, cuando lo tenemos en la vista, uno sabe que renunciamos y incorporamos la palabra. Entonces, es el mismo trabajo. Hay amargura, hay falta de perdón, son sentimientos equivocados que van a cerrar esa puerta y no voy a poder amar al Señor con mi corazón, con todo mi corazón. Pero cuando yo renuncio a eso y pongo el gozo y le pido al Señor que me dé el gozo y la paz, cuando puedo perdonar, ahí va a ser la puerta abierta con esa actitud, cuando involucro la palabra del Señor, las promesas y lo que Él dice en mi corazón, ahí se abrió la puerta para poderlo amar, porque estoy obedeciendo sus mandamientos. Entonces, pensamientos equivocados, sentimientos equivocados, me van a cerrar la puerta para poder amar a Dios en forma integral. ¿Sí? Amén. Sigamos. 4, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Nadie dice amén acá. Amén. Que lo sirvas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu alma. Miren esto qué lindo, que lo sirvas. Qué lindo que el Señor, somos pueblo de Dios. A ver, ¿somos pueblo de Dios? Amén. Fuimos llamados a servir al Señor. Amén. Porque Él dice que nos preparó de antemano para hacer las obras que Él había predestinado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros los hagamos. ¿Sí? Vamos a leer Efesios 2:10. Dice la palabra, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las buenas obras es el servicio, ¿sí? Fuimos hechura suya, es decir, que Él nos diseñó de una forma que Él lo pensó. Así que todos acá somos únicos y únicas e irreemplazables, ¿sí? El Señor nos hizo a imagen y a semejanza, pero que nos dio unas características diferentes. Nos dio talento, nos dio dones, por eso es que dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, es decir, para el servicio. Y acá nos dice que ese servicio que vos estás haciendo o que vas a hacer, las preparó de antemano. Es decir, ya estaban programadas. Así que hoy el Señor te está llamando a servir, entonces podemos decir que es de ahora en más, ¿no es cierto? Amén. Mirá esas caritas. Amén. Qué hermoso es el servicio. Un corazón salvado es un corazón que no le puede decir que no al servicio. Y sabemos esto, ¿no? Que cuando yo sirvo a Dios es que estoy sirviendo a mi prójimo. Cuando sirvo a mi prójimo, estoy sirviendo a Dios. Esa es la forma, ese es el formato que Él diseñó. Vamos a prestar atención en esto. A ver, y necesito un amén. Necesito que ustedes piensen porque ahora acá esto es acción. Esto es acción. El Señor dice, fuimos creados para servir. Amén. Fuimos creados para servir. Acá dice que fuimos hechos de hechura suya para buenas obras. Y como les decía, ¿no es cierto? Sirviendo a otros, estoy sirviendo a Dios. ¿Le decimos amén o no? Amén. Estamos acá todos en el servicio, los que estamos acá, no, los que nos visitan, pero porque no conozco. Amén. A ver, muy bien, alguien levantó la mano. ¿Quién más está en el servicio? ¿Quién está sirviendo? Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Viva la guardia. Muy bien, gloria a Dios. El servicio es producto de
cuando el Señor me dio todo, cuando el Señor me salvó, no hay excusa para el servicio. Fuimos creados para servir. Fuimos salvados para servir. Él nos salvó y escogió para su obra santa, ¿sí? Así que en este reino que es espiritual, tenés un propósito. Vos tenés un propósito, tenés un lugar, tenés un llamado dentro de esta iglesia. Siempre decimos, bueno, vamos a servir con los dones, pero si no lo descubrí todavía, bueno, podemos hacer tantas cosas para el servicio del Señor. El servicio no es algo que nosotros estamos viendo en la iglesia, hay un montón de formas de servir al Señor, ¿sí? Una señora en mi grupo de vida, que ella ya ahora es, no sale de su casa, ella ahora se convirtió en una intercesora. Entonces yo digo, ¿querés servir al Señor? Sí quiero servir. Bueno, una lista de un montón de cosas y ella intercede. ¿Está sirviendo al Señor? Sí, totalmente. Ora por las necesidades del grupo y por otras cosas que le vamos dando y ella se ha convertido en una intercesora. Entonces, no hay edad, no hay excusa, ¿no es cierto?, para el servicio al Señor. Fuimos creados para servir, fuimos salvados para servir y fuimos llamados a servir, ¿sí? Pero hay algo acá. ¿Qué tenemos que romper? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué todavía no he servido? ¿Por qué hace tiempo que soy cristiana y no he servido? ¿Sí? Porque algo se tiene que romper en mí. Y una de las cosas que tenemos que romper es el egoísmo, ¿no? Es como que estamos acostumbrados a que nos sirvan, pero el Señor dice que fuimos salvados, fuimos creados y fuimos llamados a servir. Las buenas obras. Entonces, algo que tengo que pensar. Bueno, en realidad esto es muy cómodo, pero hoy el Señor nos llama a algo nuevo, a activar esos músculos espirituales que es el servicio. ¿Amén? Amén. Y otra cosa que tenemos que terminar, no solamente con el egoísmo, porque si no, no voy a poder cumplir lo que el Señor me está pidiendo. Hoy me está pidiendo que lo sirva, así que hoy no vamos a elegir uno sí, otro no. Hoy vamos a elegir los 5. Si no, no voy a poder nunca obedecer esta parte que Él me está pidiendo, porque lo está pidiendo Él. Y otra cosa que tenemos que terminar es con las excusas, ¿sí o no? Las excusas, pila de excusas, pero las excusas son mentiras. ¿Sabían que las excusas son mentiras? Entonces ahora nos tenemos que poner con el Señor, puedes hablar con tu discipuladora, con tu discipulador o con los pastores y decir, bueno, quiero servir, ¿en qué puedo servir? Uy, le van a dar la lista. Siempre en santidad, siempre a la forma del Señor. ¿Vamos bien? Esto me hace acordar, hay una comparación muy antigua, del mar de Galilea y el mar muerto. ¿La conocen? ¿La conocen? Si no, lo llamo a que venga y lo podemos decir juntas. Pero muy interesante, el mar de Galilea es un mar que recibe agua y da agua, ¿sí? Así que es un mar vivo, activo, vivo, el mar de Galilea. Pero el mar muerto es un mar que tiene mucha sal, por lo tanto no hay muchas plantas, ¿no es cierto?, que puedan resistir, o mucho fitoplancton que pueda resistir, ¿no es cierto?, a la cantidad de sal. Pero, miren, sí recibe agua el mar muerto, pero no da agua, queda estancado, ¿sí? Está estancado. Y así es el servicio. Si yo recibo de Dios, pero no doy, estoy estancada. Por eso es que el Señor nos llama a esto, a servir. ¿Vamos bien? ¿Está hablando el Señor? Te hago una pregunta. ¿Te está hablando el Señor en esto? ¿En el temor, en el amor, en el andar en los caminos, en el poder servirlo? Porque hoy le habíamos dado plena autoridad al Espíritu Santo para que Él ministre lo que el Señor nos está pidiendo en nuestros corazones. Y podamos de a poco, hoy, mañana, ponernos delante del Señor y hablar de estas cosas que hoy nos está pidiendo. Quinto,
El quinto requisito básico que el Señor nos pide, que guardes los mandamientos, que guardes los mandamientos. En Juan 14, 21, la palabra dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así es que dice, el que tiene mis mandamientos los guarda. Pero no los lee y los guarda para olvidarse, para nunca ir, sino que lo da en el sentido de que los guarda, es que los guarda en su corazón, en su mente, y los tiene presente en el momento en que tengo que obrar. ¿Sí? En la obediencia del mandamiento no han sentido a veces una lucha interior que pelea la vieja naturaleza con la nueva. ¿Le ha pasado a mí solamente? Nos pasa. Eso nos pasa a los cristianos. Hay una lucha interior entre obedecer los mandamientos y no obedecer los mandamientos. ¿Sí? Así que los mandamientos siempre decimos, bueno, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, pero también hay un montón de cosas que Jesús nos pide, de imperativos, de amar a tu enemigo, ¿viste? Un imperativo, hay muchas cosas que Él nos manda. Yo vengo de un contexto católico muy cerrado, donde la imagen que yo tenía de Dios era un Dios serio y que siempre estaba con el dedo, ¿viste? Diciéndome, cumplí, mira que estás haciendo esto, mira. Así que ahí sí le tenía miedo yo. Así que de chica yo crecí con toda esa cultura, ¿sí? De un Dios que si no obedeces te va a castigar. Bueno, ahora reconozco que el Señor es 3 veces santo, pero también es justo. Y Él sí va a corregir y sí va a castigar, ¿sí? Pero bueno, era todo un proceso. Entonces, cuando yo empecé a crecer en la vida, me convertí y empecé a crecer, todavía había quedado ese formato en mi mente. Entonces, cuando yo leía la Biblia de obedecer los mandamientos, ¿viste? Bueno, ahí yo tenía que sacarme algo viejo, un pensamiento viejo, un sentimiento viejo e incorporar algo nuevo. Entonces, en este trato con el Señor, Él me decía, porque yo tenía que entender, porque si no, nunca lo iba a poder guardar y obedecer sus mandamientos, en amor y voluntariamente, porque yo antes lo hacía obligadamente, ahora voluntariamente el Señor nos pide. Entonces Él me decía, puse los mandamientos, es una explicación personal que Él tenía que, yo le pedía que Él me explique. Y entonces Él me dice, he puesto los mandamientos como un límite de amor, porque yo sé que en tu naturaleza tenés tendencia a pasar los límites. Entonces yo puse los límites por amor a vos, para que no los pases. Porque si vos los pasás, te perjudicás. Primero vos, ¿sí? Rompés mi relación de comunión conmigo, porque cuando yo desobedezco los mandamientos, el Espíritu Santo se entristece. Hasta que no lo confiese y no lo abandone, sigue entristecido. Entonces, rompés mi relación conmigo. Te perjudicás vos, perjudicás a todos los que tenés al lado. Te das cuenta que son más perjuicios que beneficios. Entonces, cuando el Señor me explicaba todo esto, podía entender que eran instrucciones con un objetivo, para mi bienestar físico, emocional, social, espiritual. Y empecé a verlo diferente. Por eso es que he llegado a decir, Señor, ya no quiero ofenderte más, ya no quiero entristecerte más. Por eso es que me quiero agradarte, quiero hacer todo lo que te agrada, eso quiero hacer. Y mantengo esto. En momentos de que me equivoco y que ofendo al Señor, automáticamente digo, Señor, perdón, Señor. Quiero obedecerme y mantenerme en lo que vos me estás mandando. Entonces, esas instrucciones, ¿no es cierto?, que el Señor nos da de guardar sus mandamientos, es algo que Él ha puesto, ¿no es cierto?, para que nosotros
podamos mantenernos dentro de la voluntad del Señor, dentro del camino del Señor, dentro de la voluntad del Señor. No son gravosos. Entonces, porque cuando uno entiende que es por amor, decimos, bueno, Señor, está bien, ya está, suelto con esto, no lo quiero más. Pero necesitamos tener la conciencia y la convicción que da el Espíritu Santo de pecado, de juicio y de justicia. Si yo no tengo esa convicción, voy a hacer light. Hoy lo hago, le pido perdón, obedezco un poquito, mañana no obedezco y después le pido perdón y así mantengo mi vida. Y hay que ser tácito con los mandamientos, con la obediencia del mandamiento. Tengo que ser tácito, no puedo andar coqueteando, porque nunca voy a poder cumplir, ¿no es cierto?, lo que hoy Dios me está pidiendo, que es que guarden los mandamientos para ponerlos por obra, para aplicarlos en el momento, ¿no es cierto?, que lo necesito. Amén, ¿vamos bien? 5 cosas que el Señor nos pide, 5 cosas, y que es nuestra responsabilidad y es voluntaria, ¿no es cierto?, el poder tomar esta palabra que el Señor nos está hablando. Al principio de cuando empezamos el mensaje, te conté el testimonio de cuando había recibido a Jesús en mi corazón, cuando me enseñaban a que podía pedir al Señor y que podía acercarme confiadamente al trono de la gracia, y era muy lindo. Y después, cuando empecé a conocerlo, empecé a ver quién era el Señor. Y hoy el Señor te está haciendo exactamente esta misma invitación. En tu casa, acá en la iglesia, el Señor hoy te está llamando a que seas parte del pueblo. Hoy el Señor se presenta como tu Salvador, como tu Señor. Él dice, Él extiende su mano y te toma y te dice, no temas, yo te ayudo. Él con lazos de amor te está trayendo. Él te está diciendo, hoy quiero ser el Señor de tu vida. Hoy quiero ser el que toma tu vida para transformarla, para cambiarla, porque te amo, porque sos importante para el Señor. Entonces, vamos a hacer esta oración. Acá a la iglesia le invito a que cerremos los ojos y me ayudan a orar, Y si vos estás por primera vez acá en la iglesia, si en tu casa nunca has escuchado y has escuchado este mensaje de parte del Señor por primera vez de recibirlo como su Salvador personal, yo te pido también que cierres tus ojos y que repitas esta oración en forma voluntaria, en forma porque vos querés realmente tener a Jesús en tu corazón. Oramos, cerramos nuestros rostros, inclinamos nuestros rostros y oramos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdeme, iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Por eso, Jesús, te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy pecadora y te pido que me perdones. Vení a vivir a mi vida y ayúdame a vivir esta vida cristiana a tu forma. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como mi proveedor y como mi sanador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te pido que levantes la mano, así se puede. Amén. Gloria a Dios, hermana. Ahora la guardia te va a dar un regalo y bienvenida. Le damos un aplauso al Señor, porque el Señor hoy ha tocado la vida de mi hermana y que Dios te bendiga mucho y que el Señor ministre cada área de tu vida. Y si en tu casa has hecho esta oración por primera vez, por segunda vez, si estás apartado, el Señor también le alegró el poder que ha hecho esta oración de reconciliación. Por eso poné en las redes, contanos que recibiste, que hiciste esta oración de fe. Y ahora, amada iglesia, ahora para nosotros la reflexión. Va la reflexión. Si antes no temíamos al Señor, ahora el Señor nos llama a temer. Buscalo, conocelo, maravillate,
honralo, adoralo, amalo, obedecelo. Si en este tiempo no estabas pudiendo amar al Señor porque todavía había cosas en tu vida que te impedía amarlo, el Señor hoy te dice que Él te ayuda, que búscalo y poné tu vida delante de Él y decir, Señor, yo quiero amarte. Porque ahora, si no lo estábamos haciendo, hoy el Señor nos invita. Si estabas andando en tus propios caminos dentro de la iglesia, dentro de este camino espiritual, el Señor te dice que ahora comiences a andar en sus propios caminos. Si era un tiempo donde no lo servías, ahora el Señor te está diciendo, bueno, que tenés un propósito en la iglesia, que tenés un servicio en la iglesia y que Él está esperando que sirvas a otro para servirlo a Él. Y si en este tiempo no estás obedeciendo los mandamientos que sabes que el Señor te está pidiendo, el Señor te dice, date vuelta, convertite, empezá a caminar un camino diferente porque los mandamientos es de vida, de vida. Así que vamos a levantarnos y vamos a orar por esto. Amén. Vamos a orar y le vamos a decir que Él nos ayude. ¿Sí? Señor, seguimos en tu presencia y te pedimos que estés obrando, Señor, en nuestras vidas. Hemos entendido, tu palabra nos ha confrontado, Señor. Hemos entendido que faltan todavía muchas cosas de lo que vos, Señor, nos estás pidiendo. Por eso te pedimos juntos, unánimes, en un mismo espíritu, que, Señor, que aprendamos a temerte, a honrarte, a adorarte, a glorificar tu nombre, a admirarte, a obedecerte. Señor, también te suplicamos que nos muestres, Señor, para andar en tus caminos, Señor, y no seguir andando en otros caminos. Señor, hemos decidido amarte con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Señor, hemos decidido obedecerte, hemos decidido servirte. Pero necesitamos, Señor, de tu ayuda y de tu ministración. Por eso yo te pido, Señor, rodea a mis hermanos, Señor, con tus lazos de amor. Espíritu Santo, hablanos, convencenos, mostranos y seguí, Señor, ministrando esta palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en todo nuestro ser. Porque acá la iglesia, Señor, te dice que sí, Señor, queremos hacer todo lo que nos pedís. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.